Bienvenidos a todos en este nuevo video donde abordaremos el tema de división de polinomios. Primero vamos a definir la división e identificar los elementos que componen la división. Una división contiene un dividendo, que es lo que se coloca dentro de la casita, el divisor que se encuentra afuera. Entonces, ¿qué queremos dividir y entre qué lo queremos dividir? El resultado de dividir nos genera un cociente o también lo conocemos como el resultado de la división. Otro elemento que contiene la división es el residuo, lo que queda de la división, lo que ya no podemos continuar dividiendo. Eso le llamamos el residuo. Abordemos la división primero sobre división de números enteros. Una división es equivalente a una fracción. Tiene el numerador y tiene el denominador. El resultado de dividir o de esa fracción nos genera un cociente más el residuo entre el denominador, la fracción que ya no podemos dividir. Este resultado podemos mencionar que nos puede generar dos tipos de resultados. Cuando el cociente es un 0 y solamente nos queda la parte del residuo entre el denominador. En tal caso, este residuo es igual al numerador. El otro caso es cuando nos queda un número diferente de 0, que sí es posible realizar la división, más ese residuo dividido entre el denominador. De las características que tiene esta fracción que se le agrega al cociente es que debe de ser un valor menor que 1 o resulta siempre ser menor que 1. Así lo expresamos. Estas palabras las expresamos de esta forma. Veamos estos ejemplos. La fracción 3 entre 7. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 3? Ninguna. Por eso el cociente aquí es un 0. Más el residuo 3 entre 7. Caemos en el caso donde el cociente vale 0. Y entonces nos queda que el numerador es igual al residuo dividido entre el denominador. El siguiente ejemplo. 11 medios. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el número 11? ¿O qué número multiplicado por 2 se acerca al 11? Entonces el 5, porque 2 por 5 es 10. Y ya está muy cerca del 11 por una unidad. Entonces dividir 11 entre 2 equivale a decir que el cociente es 5 más el residuo, que va a ser un 1, entre el denominador, que es un 2. Veamos estos ejemplos. 27 entre 2. Tomamos el primer dígito y decimos que si este 2 se puede dividir entre este 2. Pues efectivamente, el factor que se acerque al 2 pues es el 1. 1 por 2 y nos da este 2. Lo escribimos aquí. Y decimos 2 menos este 2, que me va a dar un 0. Y bajamos el siguiente dígito de la división, el 7. Ahora, ¿podemos dividir el 7 entre el 2? Sí, buscamos un factor que al multiplicarlo por 2 no se acerque al 7. Y ese es el 3. 3 por 2 nos da este 6 y restamos 7 menos 6 nos va a dar un 1. Entonces identificamos los elementos. Este 13 será el cociente y este 1 será el residuo. Por lo tanto, 27 entre 2 está representada por el cociente, que es un 13, más el residuo dividido entre el denominador. Veamos otro ejemplo. 1379 entre 125. Tomamos estos tres dígitos también aquí y podemos decir, pues bueno, ¿cuántas veces cabe el 125 en el 137? O buscamos un factor que al multiplicarlo por 125 se aproxime a 137. Ese es el 1. 1 por 5 son 5. 1 por 2 es 2. 1 por 1 es este 1. Y procedemos a restar. 7 menos 5 me va a dar un 2. 3 menos 2 me va a dar 1. 1 menos 1 me va a dar un 0. Aquí le podemos aumentar estos ceros para hacer la resta de 9 menos 0 y ver cómo se baja este dígito, ¿sí? Entonces ahora me queda 129 y procedemos como en el primer paso. ¿Podemos dividir el 129 entre el 125? La respuesta es sí. Entonces con el factor es el número 1 y 1 por 5 me da este 5, 1 por 2 y aquí está este 2, 1 por 1 y aquí está este 1. Ahora restamos, identificamos los elementos. Este elemento es
el cociente, este elemento es el residuo, y expresar esta fracción de 1379 entre 125 es igual al cociente 11 más el residuo 4 entre 125. Y si observamos, esta fracción es menor que 1 y 4 entre 125 es menor que 1. Pasemos entonces ahora a los polinomios. Primero vamos a describir los polinomios. Los polinomios son términos. ¿Y qué es un término? Un término tiene un coeficiente, tiene una variable y tiene un exponente. Así que este primer polinomio, 2x, tiene como coeficiente al 2, como variable a la x y como exponente el 1. Generalmente el 1 no se pone. El siguiente término en este polinomio es este elemento. Tiene como coeficiente menos 3, como variable la x y como exponente el 0, x a la 0. Y nosotros sabemos que x a la 0 es igual a 1. Entonces 1 por menos 3 me da menos 3. Entonces ya no ponemos ese 1. ¿Cómo vamos a describir este polinomio? Vamos a decir que tiene dos términos. El grado del polinomio es un 1. Porque es el exponente mayor en todos los términos. Buscamos en todos los términos cuál es el exponente mayor, es x a la 1. El coeficiente líder es un 2. El coeficiente líder se identifica observando el término que tiene el mayor exponente. En este caso es el 2x a la 1, es el término con mayor exponente. De ahí tomamos el coeficiente líder. El término constante es aquel coeficiente que se encuentra en el término con menor grado en el polinomio. O también el término que no contiene la variable, como es el caso del menos 3. El siguiente ejemplo de polinomios, podemos decir que el polinomio con la variable a. Dividimos el polinomio considerando los signos o los sumandos. Y aquí vemos que hay 3. El primer término tiene como coeficiente menos 5, como variable a y como exponente el 2. El segundo término tiene como coeficiente más 2, variable a y exponente 1. Y el tercer término tiene como coeficiente un medio, ¿sí? Recuerden que aquí la variable a está elevada a la 0 y como está elevada a la 0 vale un 1. 1 por un medio es un medio. ¿Cómo vamos a describir este polinomio? Vamos a decir que este polinomio tiene 3 términos. El grado del polinomio es un 2. Buscamos el término que tiene mayor exponente, es el menos 5 a 2. Entonces el grado de este polinomio es un 2. El coeficiente líder es menos 5. Buscamos el término que tiene mayor exponente, es menos 5 a 2 y tomamos el coeficiente. A este le llamamos coeficiente líder. Y el término constante es un medio, porque buscamos el término que no tiene la variable, y en este caso es más un medio. O el término cuyo exponente es el menor. Pasemos a ver el siguiente ejemplo. Este polinomio tiene 6 términos. El grado del polinomio es 5. ¿Por qué? El término cuyo grado es mayor es menos x5. Pues el grado del polinomio es 5. El coeficiente líder es menos 1. Acuérdense, aquí hay menos 1 por x. El coeficiente de este término es menos 1. Y el término constante es 8. Aquí vemos. Lo más recomendable es ordenar el polinomio para identificar rápidamente esos coeficientes o esos términos. Hay que tener cuidado en eso. Veamos el primer ejemplo de división. Queremos dividir un polinomio entre otro polinomio. El resultado va a ser un polinomio que le vamos a llamar el cociente más un polinomio que le vamos a llamar el residuo dividido entre el denominador o divisor, el polinomio divisor. El ejemplo dice 4x al cuadrado más 1 entre 2x menos 3. Este es el dividendo y lo ponemos como 4x al cuadrado más 1 entre el divisor 2x menos 3. Y lo que vamos a hacer es tomar el término que tiene el coeficiente líder, el de mayor exponente, el término del coeficiente líder del dividendo, y los vamos a dividir. 4x al cuadrado entre 2x, y dividimos 4 entre 2 es un 2, x al cuadrado entre x es x a la 1, y eso resulta de haber hecho x
2 menos 1. Al dividirlos, lo que hacemos es restar sus exponentes. Entonces nos queda 2x, 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Entonces nos queda como resultado 2x. Y entonces multiplicamos 2x por 2x. Al multiplicar 2x por 2x nos queda 2 por 2, 4. Multiplicamos los coeficientes y multiplicamos las variables. X por x. Al multiplicar x por x nos queda la misma variable pero sumando los exponentes. 1 más 1. Entonces es x al cuadrado. Y luego más por menos, menos 2 por 3, menos 6x. Y acomodamos con los términos semejantes los resultados. Si vemos en el primer polinomio no existe el término x de x al cuadrado, x a la 1 no está, entonces nosotros lo agregamos pero lo multiplicamos por 0. Al multiplicarlo por 0 sabemos que no existe en este polinomio y entonces aquí acomodamos el resultado de 2x por menos 3, que son menos 6x. Agregamos también aquí este 0 en los términos que no existen en el polinomio y procedemos a restar. 4x cuadrada menos 4x cuadrada me va a dar este 0. 1 menos 0 me queda este término. 0x, 0 por x, menos 6x, este menos por este menos me da más. Y entonces me queda al 0 más 6 es un 6x. Y ahora buscamos de este polinomio, buscamos el coeficiente líder, que sería este 6x, y lo dividimos entre el término con coeficiente líder en el divisor y decimos 6x entre 2x. 6 entre 2, este me va a dar un 3. X entre x es la x, 1 menos 1, es 0, x a la 0. Y x a la 0, nosotros sabemos que vale un 1. Entonces 3 por 1 es este 3 y es el que colocamos en el cociente y procedemos a multiplicar este 3 por este 2x. 3 por 2x me da 6x. 3 por menos 3 me va a dar este menos 9 y restamos. Recuerden que hay que acomodar en los términos semejantes. 6x menos 6x es este 0. 1 menos 9 me va a dar un 10. Identificamos entonces todos los elementos. Lo que está fuera de la casita o arriba de la casita en la división conoce como el cociente. Y observemos que es un polinomio. ¿De qué grado? 1. ¿Cuántos términos tiene? 2. Coeficiente líder, 2. Término constante, 3. Y observamos en la parte donde está el residuo. Este polinomio, coeficiente líder, es igual a término constante. Solo hay un término. Pasemos a la comprobación. Comprobar que hicimos bien el trabajo es tomar el cociente, este c de x, y sumarlo con el residuo entre el divisor, el polinomio divisor. Entonces, ¿cómo vamos a realizar aquí las operaciones? Voy a tomar primero estos dos términos y a este lo voy a poner aquí, lo voy a convertir a fracción. Para convertirlo a fracción, si son 3 enteros, simplemente lo divido entre 1. 3 entre 1 me da esta misma cantidad y hago la operación de fracciones. Este 3 multiplica a todo este polinomio y este 1 multiplica a este de acá. Entonces, 3 por 2x, aquí está expresado. 3 por menos 3 me da menos 9, más 1 por 10 me da este 10, dividido entre 2x menos 3 por 1 me da esa misma cantidad, 2x menos 3. Entonces me queda 2x más 3 por 2 son 6x, más menos 9 más 10 más 1 entre 2x menos 3. Y hago la misma operación. Ahora este 2x lo convierto a una fracción y hago la suma de estas dos fracciones. Multiplico cruzado. 2x por 2x menos 3. 2x por 2x, 4x cuadrado. 2x por menos 3, menos 6x. Más 1 por 6x, más 6x, más 1 por 1, más 1. Y ahora este por este me queda 2x menos 3. Hacemos operaciones. 4x cuadrada
¿Tiene un término semejante en este polinomio? No lo tiene. Entonces lo bajamos tal cual, 4x cuadrado. Menos 6x más 6x me va a dar un 0. Y entonces este término no tiene ningún semejante en este polinomio. Entonces hacemos igual que con 4x cuadrado. Lo bajamos aquí. En el denominador queda exactamente el mismo, 2x menos 3. Si observamos, el ejercicio inició con 4x al cuadrado más 1 entre 2x menos 3. Es exactamente este polinomio. Si llegamos a ese mismo resultado, quiere decir que hicimos bien el trabajo. Un siguiente ejemplo. 3x cuarta menos 2x cúbica más 6x menos 3. Aquí nos hace falta el término x cuadrado. Lo agregamos aquí. Entonces aquí sería 0x cuadrado. Y tomamos el coeficiente líder o buscamos el término donde se encuentra el coeficiente líder. En este caso es 3x cuarto en el dividendo. Y en el divisor el coeficiente líder es 3x al cuadrado. Procedemos entonces a dividirlo. Y está la división. 3x cuarta entre 3x cuadrada. 3 entre 3 es un 1 que multiplica a x cuarta entre x cuadrada es x4 menos 2. 4 menos 2 es x2 o x al cuadrado. Esto es lo que ponemos en el cociente. Y ahora multiplicamos término a término. Este término x cuadrado por 3x cuadrado. Y lo colocamos debajo de los términos semejantes. x a la cuarta, aquí ponemos el término con x a la cuarta. Entonces 3x cuarta. X cuadrada por menos x me da menos x cúbica y lo colocamos aquí debajo. Y x cuadrada por 1 lo buscamos aquí y está en esta parte. Y aquí lo colocamos, x cuadrada. Aplicamos la operación de resta. 3x cuarta menos 3x cuarta, aquí nos va a dar un 0. Menos 2x cúbica menos x cúbica, entonces es menos 2x cúbica más x cúbica. Y eso nos da a nosotros menos x cúbica. 6x menos 0 nos da 6x, menos 3 menos 0 nos da menos 3. 0 menos x cuadrada nos da menos x cuadrada. Y ahora buscamos aquí el coeficiente líder. Y tomamos el término que contiene el coeficiente líder y lo dividimos entre el término que contiene el coeficiente líder en el divisor y decimos menos x cúbica entre 3x cuadrada es igual a menos 1/3 de x. Menos 1 entre 3 menos 1 entre 3. X cúbica entre x cuadrada es x3 menos 2 es x a la 1. Esto es lo que colocamos en el cociente y multiplicamos este término por cada uno de los que existen en el divisor. Estas son las operaciones. Acomodamos con términos semejantes y hacemos la resta. Obtenemos este resultado. Buscamos el coeficiente líder de ese resultado y lo dividimos entre el coeficiente líder del divisor. Aquí está el resultado. Menos 4 novenos. X cuadrada entre x cuadrada nos da x a la 0. Pues menos 4 novenos por x a la 0. Lo colocamos en el cociente y empezamos a multiplicar por cada uno de los términos en el divisor, acomodando de acuerdo a los términos semejantes. Hacemos la resta y en este caso nos quedó 61 novenos de x menos 23 novenos. Este último es el polinomio residuo. Este de acá es el polinomio cociente. Pues dividir este polinomio entre este polinomio es este cociente más este residuo dividido entre el divisor. Muchas gracias.